Mis abuelos me regalan un viaje para mi cumpleaños 18, pero mis padres me obligan a dárselo a su hija favorita porque sería un desperdicio para mí. Hola, soy una chica de 18 años, y recientemente mis abuelos paternos me regalaron un viaje internacional a Roma y un cheque para cubrir mis gastos allí. Como regalo de cumpleaños, me entregaron un sobre con los billetes de avión dentro. Al día siguiente, mis padres empezaron a manipularme para que lo cediera a mi hermana mayor, June, de 21 años, quien es la niña dorada de la familia, por si no lo habían notado ya. Mis padres empezaron a decirme que June es estudiante de arquitectura, por lo que un viaje a Roma podría ser justo lo que necesitaba durante sus vacaciones para mejorar su comprensión y ver mejores diseños arquitectónicos en persona. Intenté argumentar con ellos, diciendo que planeaba especializarme en literatura, por lo que el viaje a Roma también era bastante importante para mí. June ya tuvo una oportunidad en su 18º cumpleaños, pero rechazó un viaje internacional cuando mis abuelos se lo ofrecieron, y dijo que preferiría solo el dinero que costaría. Así que ahora era mi turno, y no pensaba cederlo por ella. Además, según lo que sé, la aerolínea en la que iba a volar ni siquiera ofrece la opción de transferir los billetes de una persona a otra, a menos que sea en circunstancias muy graves. Pero me dijeron que no me preocupara por eso. Solo necesitaban el billete, y luego encontrarían una manera de solucionarlo por su cuenta. Esta discusión continuó durante varios días después de mi cumpleaños, y ya han pasado 2 semanas desde mi cumpleaños. Así que eventualmente cedí, y les dije que eran libres de hacer lo que quisieran. No fue porque quisiera renunciar al viaje internacional. De hecho, realmente estaba deseando hacerlo, pero no parecía valer la pena seguir peleando con ellos, y sabía que no se rendirían hasta que aceptara sus términos. Prácticamente, habían comenzado a chantajearme emocionalmente, mencionando todo lo que habían hecho por mí, y a cambio solo me estaban pidiendo un pequeño favor. Pensé que era realmente injusto de su parte, y al principio discutí con ellos, pero hace un par de días hicieron un comentario de frustración diciendo que no querían que el viaje se desperdiciara, y encontré eso muy hiriente. Intentaron retractarse rápidamente, pero ya lo habían dicho, así que aparentemente creían que si yo iba al viaje, se desperdiciaría, pero si June iba, significaría algo. Mis padres trataron de hacer parecer que solo hicieron esa declaración porque June ya se había graduado, y un viaje a Roma se vería bien en su currículum. No entiendo cómo ni dónde, mientras que yo siempre tendría mucho tiempo en el futuro para hacer tales viajes, a diferencia de June, que tendría que empezar a trabajar en un par de meses. Así que decidí ceder el billete y dejar que lo tuvieran. Simplemente no quería el drama de lidiar con los mismos argumentos una y otra vez. Al menos todavía tendría el cheque. Además, estaba bastante acostumbrada a este tipo de tratamiento desde que era niña, así que no me sorprendió. Tampoco pensaba realmente que los billetes fueran transferibles, según las directrices de la aerolínea que había revisado, así que no pensé que podrían hacer mucho. Pero supongo que encontraron una manera de eludir esas reglas. Por eso, cuando se suponía que debía ir al aeropuerto ayer, June terminó tomando mi pase de abordar y se dirigía al aeropuerto. Luego recibimos una llamada de la policía diciendo que había habido un accidente involucrando a June y que tenían que sacarla de problemas. Aparentemente, June intentó tomar el control del volante mientras el conductor del taxi estaba conduciendo para guiarlo, porque no creía que estuviera tomando la ruta correcta al aeropuerto, por miedo a llegar tarde. Hizo ese pequeño movimiento estúpido. Así que, por supuesto, perdieron el control del coche y chocaron contra un árbol. June salió relativamente ilesa, aparte de algunos rasguños aquí y allá, pero el conductor del taxi resultó gravemente herido porque era su lado del coche el que había chocado contra el árbol y sufrió el peor impacto. Podríamos estar hablando de un brazo roto y un corte muy profundo en la frente, por lo que tuvo que recibir muchos puntos. Ha presentado cargos contra June por causar ese accidente. Así que ahora mis padres tienen que usar sus ahorros de toda la vida para sacarla de problemas. Si quieren llegar a un acuerdo con el conductor del taxi y evitar que esto vaya a juicio. Cuando escuché sobre esto, no pude controlarme, y las palabras simplemente salieron. Terminé diciendo que esto era karma para mis padres por obligarme a renunciar a mi billete y al viaje a Roma. Esto sucedió ayer. Me acababan de explicar toda la situación, y estaban saliendo para ir a ver a June. Tan pronto como dije esas palabras, me arrepentí al instante, porque se veían sorprendidos y dijeron que esto no era algo de lo que debería estar bromeando. Intenté retractarme, pero dijeron que las palabras tenían significado, y una vez que las había dicho, no podía simplemente retractarme y esperar que las cosas estuvieran bien. Ahora sabían que era muy egoísta y por eso había dicho esto sobre mi hermana teniendo un accidente. Eso me enfureció, porque pensé que era muy hipócrita de su parte decir tales cosas, especialmente cuando ellos mismos habían dicho que no querían que el viaje se desperdiciara, ya que eso es lo que creían que habría pasado si yo hubiera ido. Lo mencioné, pero me dijeron que ni siquiera se dignarían a responder después del comentario que había hecho, y luego se fueron a ver a June al hospital.
En ese momento estaba realmente enfadada, así que en una decisión impulsiva decidí tomar un taxi y dirigirme hacia Jun también. De repente, se me ocurrió que estaba desperdiciando este viaje sin razón, porque, sin importar lo que hiciera, mi familia nunca me valoraría ni me apreciaría bien. Podría hacer que me odiaran y vivir mi vida como quisiera. Rápidamente empaqué una pequeña bolsa con mis cosas esenciales y algo de ropa. Luego tomé mi taxi. Lo seguí. Y una vez que estuvimos en el hospital, mis padres y yo llegamos casi al mismo tiempo al piso donde estaba el conductor del taxi. Jun todavía estaba hablando con la policía y tratando de explicar cómo nada de esto era su culpa, aunque totalmente lo era, pero no estaba allí para hablar con ella. Me acerqué y le pregunté si todavía tenía el pase de abordar, y ella parecía muy confundida y desorientada, así que simplemente agarré su bolso y empecé a buscarlo yo misma. Cuando encontré el pase de abordar, simplemente lo tomé y salí corriendo de vuelta al taxi, dejando a todos confundidos. Luego me dirigí al aeropuerto y, afortunadamente, pude llegar justo a tiempo. Abordé mi vuelo y luego me fui a Roma. No revisé mi teléfono para ver llamadas o mensajes hasta que aterricé aquí. Y solo hace un par de horas me enteré de lo enfadada que está mi familia conmigo. Obviamente, mis padres piensan que he sido extremadamente insensible, porque Jun acaba de tener un terrible accidente que ella misma causó. Pero parecían pasar por alto ese hecho cada vez. Todo lo que me importaba era mi viaje. Jun está enfadada porque cree que le robé esta oportunidad, aunque fue ella quien me la robó en primer lugar. En todo caso, solo estoy reclamando lo que era mío, y había sido lo suficientemente estúpida como para regalarlo. De todos modos, el consenso general es que lo que hice no fue lo correcto, así que necesito disculparme con ellos, pero no sé si realmente debería. Jun también me envió un mensaje diciendo que mis padres tendrían que depender de sus ahorros para llegar a un acuerdo con el conductor. Sabía que la situación financiera de mi familia no era muy buena, así que en lugar de divertirme en Roma, podría haber ahorrado el dinero y entregado a mis padres el cheque que me dieron en mi cumpleaños para otros gastos del viaje. Pero estaba siendo simplemente egoísta. Entonces, ¿soy la mala por irme a Roma después de que mi hermana tuvo un accidente? Edición. Hola, hay muchas preguntas que la gente tiene, y las responderé para que sea más fácil para ustedes entender la situación. Primero y principal, ¿qué pasaba con el pase de abordar? Bueno, realmente no creo que mis padres o Jun hayan podido encontrar una manera de eludir las reglas sobre la transferencia de billetes de una persona a otra. Creo que su plan era simplemente llegar al aeropuerto e improvisar o algo así, porque si hubieran logrado hacer algo al respecto, no habría podido abordar con mi pasaporte, ya que habrían esperado a Jun. Así que creo que ni siquiera tenían un plan en primer lugar, lo cual resultó ser afortunado para mí ahora. ¿Por qué seguí viviendo con mi familia si siempre me han tratado mal? ¿Por qué no simplemente fui a vivir con mis abuelos o literalmente con cualquier otra persona? Bueno, deben entender que este es el tipo de trato al que he estado acostumbrada desde que era niña. No estoy diciendo que eso lo haga bien de repente, pero la preferencia de mis padres por mi hermana solía hacerme sentir que necesitaba hacerlo mejor para ganármelos, lo que ellos deberían haberme tratado mejor. En cualquier caso, era una forma extraña y autosacrificada de pensar. No puedo explicarlo, pero eso es lo que solía creer. Así que pasé los últimos 18 años de mi vida tratando de ser la mejor hija para ellos, para que finalmente me gustaran, y eso llevó a mucha decepción, desamor y frustración para mí, pero nunca quise rendirme. Fui una tonta al creer que eventualmente cambiarían, ya que todavía eran mis padres, pero así funciona la mente de un niño. Además, mis abuelos no viven aquí. Viven muy lejos de la ciudad, lejos de todo lo que he conocido. No quería cambiar mi estilo de vida, a pesar de que muchas veces me había ocurrido que estaría mejor viviendo con ellos. Ellos tampoco saben cómo me tratan mis padres. No creo que nadie en mi familia lo sepa, porque somos bastante buenos ocultándolo cuando estamos entre la gente. De todos modos, esa es la razón por la que ni siquiera consideré dejar atrás a mi familia, pero creo que lo haré porque ahora soy adulta. No creo que necesite complacer a nadie más. Pasando a mi relación con Jun, lo único que puedo decir es que nunca hemos sido particularmente cercanas. No la odio. Ella tampoco tiene nada en contra de mí. Simplemente no nos llevamos bien, y eso es todo. En cuanto a la condición financiera de mi familia, no somos realmente ricos. De hecho, diría que estamos en el extremo inferior del espectro, ya que mi mamá es ama de casa y mi papá es entrenador de fútbol de secundaria. Dependen de mis abuelos para el dinero con bastante frecuencia. No sé cómo van a abordar esta situación, ya que si quieren dinero de mis abuelos, tendrán que confesar lo que hicieron. Así que así están las cosas con mi familia. Muchos de ustedes me preguntaron por qué Jun estaba sentada en el asiento del pasajero del taxi de todos modos. Y realmente no tengo una respuesta para eso. Es solo por costumbre, supongo. Porque incluso cuando íbamos en viajes familiares por carretera y esas cosas, ella siempre se sentaba en el asiento del pasajero. Ese es su lugar, supongo. Pero sí, ella siempre se sienta en el asiento del pasajero,
y creo que podría ser porque es un poco controladora. Quiero decir, literalmente agarró el volante del coche porque pensó que un taxista no sabría el camino correcto al aeropuerto y la llevaría directamente al tráfico. Ella pensó que sabía mejor que él, lo cual causó el accidente. Así que pueden imaginarse el grado en el que necesita estar en control. Incluso salió para el aeropuerto casi 5 horas antes de que el vuelo despegara. Necesita que todo esté controlado. Actualización 1. Así que he pensado en esto durante un par de días, y decidí relajarme y disfrutar mi viaje porque es poco probable que tenga otra oportunidad como esta en los próximos años después de comenzar la universidad. No necesito preocuparme por mis padres ni por lo que sucede en casa. Todos son adultos y pueden encargarse de esto por sí mismos. Además, no es culpa mía que ellos decidieran reclamar algo que originalmente no les pertenecía, y terminaron recibiendo de vuelta karma en el proceso. Tienes razón, fue una tontería esperar que fueran a estar agradecidos por mi sacrificio. Siempre me odiarían, y no necesito renunciar a mi diversión por eso. De todos modos, actualmente estoy disfrutando al máximo en Roma y pasándola de maravilla. Esta mañana también hablé con mis abuelos y les expliqué toda la situación, lo cual es la primera vez que hablo con alguien sobre lo que pasó en casa. Ni siquiera mis amigos sabían del maltrato que solía enfrentar con mis padres y cómo siempre favorecían a mi hermana. Hablar de eso me hizo sentir realmente bien. La mayoría de ustedes me aconsejaron que hablara de esto y se lo contara a alguien, así que decidí contárselo a mis abuelos. Ambos se sorprendieron de que esto estuviera sucediendo desde hace tanto tiempo y nunca hubiera dicho una palabra al respecto. Les expliqué que siempre pensé que debería quedarme callada y seguir intentando ser una buena hija para mis padres, para que eventualmente me apreciaran y estuvieran agradecidos conmigo. Pero ahora está más que claro para mí que eso nunca sucederá. Me dijeron que había hecho lo correcto y dijeron que después de que regresara de mi viaje a Roma, debería ir directamente a ellos, a ningún otro lugar. Dijeron que iban a organizar para que me mudara de la casa de mis padres y comenzara a vivir con ellos en su lugar. Cuando les dije que tendría que mudarme para la universidad en otoño, me dijeron que no tendría que preocuparme por eso, porque la universidad que elegí está fuera del estado. Dijeron que iban a cubrir todos los gastos para eso. Entonces, supongo que una sola conversación con mis abuelos fue todo lo que necesitaba para arreglar absolutamente mi vida, porque ahora ni siquiera tengo que preocuparme por dónde viviré una vez que finalmente regrese. Como he molestado mucho a mis padres, creo que es poco probable que me reciban con los brazos abiertos. Mis padres ya me dejaron claro desde el principio, cuando comencé a postularme para las universidades, que no podrían pagar mi matrícula, aunque lo hicieron por June. De hecho, lo usaron como excusa, diciendo que ya habían encubierto los gastos para que una hija fuera a la universidad, pero que yo tendría que cuidarme por mi cuenta. Ahora ni siquiera tengo que preocuparme por eso. Así que estoy bastante feliz con cómo han resultado las cosas. Dentro de una semana estaré de regreso en casa, pero ahora definitivamente estaré viviendo una vida mejor en comparación con antes. Actualización 2. Mi viaje terminó hace unos días, y ahora estoy viviendo con mis abuelos, tal como me instruyeron. Fui directamente a su casa tan pronto como llegué aquí, y me sorprendió ver que ya tenían preparada la habitación de invitados para que me quedara, y todas mis cosas de la casa de mis padres habían sido trasladadas aquí. Después de mi regreso, me recibieron cálidamente. Mis abuelos me contaron que después de nuestra conversación donde les conté todo, fueron a enfrentar a mis padres. Ya estaban programados para reunirse porque mis padres los habían llamado la tarde en que ocurrió el accidente con June. Nos llamaron para discutir qué hacer y cómo proceder, porque mis padres realmente no querían tocar sus ahorros para el dinero del acuerdo. Definitivamente no querían que esto llegara a juicio, porque June estaría en serios problemas, ya que había imágenes de la cámara del taxi que probaban que ella causó el accidente. Un acuerdo extrajudicial era la única manera de proceder para ellos, pero el conductor del taxi aparentemente estaba exigiendo una cantidad increíblemente alta, y necesitaban la ayuda de mis abuelos aquí. Cuando se reunieron, mis abuelos sacaron primero el tema conmigo, y le preguntaron a mis padres si era cierto que me habían tratado mal toda mi vida, e incluso me habían pedido que renunciara a mi viaje para que June pudiera ir en mi lugar. Al principio, aparentemente intentaron evadir la pregunta, diciendo que estaban allí para discutir la situación con June y cómo sacarla del problema. Dado que yo estaba en Roma disfrutando de mi vida, parecía innecesario hablar de estas cosas, pero mis abuelos insistieron en hablar de mí porque querían llegar al fondo de esto. Finalmente, mis padres simplemente estallaron y dijeron que era cierto, pero que yo había demostrado que este era exactamente el tipo de trato que merecía al abandonar a mi familia en su momento de dificultad. Aparentemente, mis padres dijeron que solo había aparecido en el hospital para agarrar mi billete de avión para poder llegar a tiempo a mi viaje, sin preocuparme por lo que pasaba con June y con ellos. Dijeron que siempre había sentido envidia de June, porque ella era mejor que yo en todo y no podía soportarlo. Así que eso realmente no era culpa suya. Afirmaron que nunca me habían tratado injustamente, lo cual era una gran mentira.
Mis padres dijeron que yo solo estaba siendo consentida y mimada, y que ya no iban a tolerarlo cuando regresara. Eso fue todo lo que mis abuelos necesitaron escuchar para decidirse a cortar los lazos con su único hijo. Mis abuelos y mis padres discutieron por esto, y mis padres terminaron diciéndoles que eran libres de irse y dijeron que ya no necesitaban su ayuda porque estaban apoyando mi comportamiento egoísta. También dijeron que no me querían de vuelta, así que si mis abuelos querían llevarme con ellos, eran más que bienvenidos a hacerlo. Mis abuelos finalmente consiguieron a personas para empaquetar todas las cosas de mi habitación y mudar mis cosas a su casa para que pudiera estar cómoda. Después de que mis abuelos me contaron lo que había pasado con mis padres, terminé llorando porque me dolió mucho. Siempre supe que a mis padres no les importaba en absoluto, pero ellos eran todo lo que había conocido en los últimos 18 años, y mi corazón estaba roto. Literalmente rezo para que nadie más tenga que pasar por algo así. Pero de todos modos, mis abuelos siempre estuvieron ahí para mí, y estoy realmente muy agradecida por eso. En fin, ahora no estoy confundida. Voy a vivir con ellos, y este es mi hogar ahora. Definitivamente iré a la universidad en un par de meses, pero hasta entonces, mis abuelos han prometido estar conmigo. Incluso cuando me vaya a la universidad, han dicho que no tengo de qué preocuparme porque van a cubrir todos mis gastos. No he tenido contacto con mis padres ni con Jun después de mi regreso, y ni siquiera había revisado los últimos mensajes que me enviaron porque estaba tratando de disfrutar al máximo de mi viaje. Así que finalmente lo revisé hoy porque pensé que estaba en un mejor lugar mentalmente. Y me alegra mucho no haber revisado esos mensajes antes, porque definitivamente habría tenido otra crisis mental. Los mensajes de Jun eran todos en la misma línea. Que soy egoísta, consentida, mimada, y que está contenta de que no tendrá nada que ver conmigo en este punto de la Tierra porque no merezco su compañía. Creo que ella lo entendió un poco al revés. Creo que ella es la que no merece mi compañía. Pero bueno, no me importa en absoluto. Realmente son mis padres los que más me han herido. Pero en este punto ni siquiera me sorprenden las cosas que me dijeron. Mis padres me enviaron un par de mensajes diciendo que lo que había hecho fue increíblemente desalmado y que deberían haberme detenido en el momento en que aparecí en el hospital. Pero fue su fracaso no haber logrado educarme correctamente, porque prácticamente huí para poder irme de viaje mientras mi familia estaba en una situación tan difícil. No respondí ese mensaje. Me enviaron otro párrafo largo diciendo que no podían creer que me hubiera quejado con mis abuelos sobre la forma en que mis padres me habían tratado, aunque ellos siempre habían hecho todo lo posible para asegurarse de que tuviera una vida cómoda. Supongo que mis padres no entienden que tener una vida cómoda es muy diferente de tener una buena infancia. Dijeron que me enviaron a la escuela, me alimentaron, me vistieron y siempre tuve techo sobre mi cabeza. Realmente no había nada más que pudiera haber pedido. Pero a pesar de todo eso, seguía quejándome de cómo me trataban. Mis padres dijeron que solo porque tenía celos de Jun, no podía hacer que ellos fueran los villanos, porque eso era simplemente injusto. Y luego dijeron que tenían razón al llamarme una pérdida, porque eso es todo lo que realmente era. Había desperdiciado su tiempo y energía durante tantos años. Y ahora estaban finalmente contentos de deshacerse de mí. Eso realmente me afectó, y casi lloré por ello. Pero después de hablar con mis abuelos, me prometí a mí misma que no iba a dejar que sus palabras me afectaran más, porque simplemente no vale la pena. Así que no lloré, pero bloqueé a mis padres para que no pudieran tener más acceso a mí. Espero comenzar mi proceso de curación y superar esto eventualmente, porque realmente creo que después de todo el trauma que me han causado, necesito seriamente seguir adelante y borrar completamente todo rastro de ellos de mi cerebro si quiero vivir mi mejor vida. No sé si eso es realmente posible, pero vale la pena intentarlo. Actualización 3. Hoy sucedió algo realmente divertido y loco. Han pasado casi 2 semanas desde que regresé de mi viaje, y hasta ahora no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo con mis padres y Jun. Pero supongo que aún están luchando por reunir el dinero para un acuerdo extrajudicial con el conductor del taxi. Porque esta tarde mis padres aparecieron en casa de mis abuelos con un estado de ánimo vengativo. Afortunadamente, ni siquiera reconocieron mi existencia cuando abrí la puerta. Pasaron de largo para ir al salón y sentarse con mis abuelos. No sabía qué hacer, así que me rodeaba por el salón. Pero mis abuelos me dijeron que me sentara con ellos. Sabían que mis padres no estarían muy contentos con esta decisión de incluirme en la conversación, y pude verlo en sus caras. Pero si estaban molestos por ello, no dijeron nada. Tan pronto como estábamos todos sentados, mis abuelos preguntaron a mis padres por qué estaban allí, ya que la última vez que habían hablado, mis padres dejaron muy claro que no querían tener nada que ver con ellos, porque habían estado apoyando mis decisiones. Mis padres dijeron que aún iban a mantener eso, pero antes de cortar toda relación, tenían cuentas pendientes que saldar. Luego sacaron un documento con un montón de cálculos y dijeron que habían gastado una gran cantidad de dinero en mi crianza.
Dado que mis abuelos habían asumido tan amablemente las responsabilidades de padres, esperaban que ellos se hicieran cargo, y dijeron que querían que todo el dinero que habían gastado en mí, hasta ahora les fuera pagado por mis abuelos, ahora que eran ellos los responsables de mí. Me sorprendió que estuvieran aquí para hacer una demanda tan ridícula, y todo lo que pude hacer fue mirarlos porque no tenía palabras para lo bajo que era esto. Pude darme cuenta de que esto era solo una forma de hacernos sentir mal, porque estaban exigiendo casi $120,000. Era simplemente una locura. Pero mis abuelos dijeron que necesitaban un momento a solas para discutir esto entre ellos. Hubo un silencio incómodo porque solo estábamos mis padres y yo en el salón, y ellos se negaron a reconocerme de ninguna manera. Ni siquiera me miraron, y me sentí muy incómoda. Afortunadamente, después de un par de minutos, mis abuelos regresaron, tomaron sus asientos, y mi abuelo trató de ser lo más tranquilo y educado posible. Dijo que era cierto que estaban reclamando responsabilidad y que con gusto pagarían la cantidad que mis padres habían gastado en mí hasta ahora. Estaba a punto de interrumpir porque pensé que era muy injusto que estuvieran pidiendo este tipo de dinero, ya que no era algo que hubieran hecho como un favor para mí. Ellos eran mis padres y debían criarme solo. Habían hecho su deber y aún así habían hecho lo mínimo, así que no merecían ni siquiera $1 de mis abuelos. Pero mis abuelos me dijeron que no interrumpiera. Luego continuaron diciendo que pagarían esta cantidad, pero con una condición: que mis padres devolvieran todo el dinero que habían pedido prestado a mis abuelos a lo largo de los años. Eso dejó completamente desconcertados a mis padres. Pude ver en sus caras que habían sido derrotados, y me pareció muy gracioso, porque parecían ciervos atrapados en los faros de un automóvil. Tuve que salir de la habitación porque quería reírme tanto de ellos. Después de eso, no bajé de mi habitación hasta que mis padres ya se habían ido. Cuando les pregunté a mis abuelos qué había pasado después de que salieron de la habitación, me dijeron que mis padres habían tratado de discutir para salir de eso, pero no había forma de que pudieran hacer algo. Así que finalmente terminaron maldiciéndonos a todos y se fueron enfadados, lo cual es típico de ellos. Pero de todos modos, no creo que vuelvan pronto después de esta humillación tan impactante. Incluso si regresan, no creo que sea un problema para nadie, ya que mis abuelos han demostrado que son más que capaces de manejarlos solos. El hecho de que mi padre sea su único hijo no los hará ser indulgentes con ellos. Y yo me iré a la universidad en un par de meses, de todos modos. Así que honestamente estoy esperando eso. Sí, ir de viaje a Roma fue probablemente la mejor decisión que pude haber tomado. Actualización 4. Quiero compartir algunas cosas en esta actualización, para contarles cómo ha ido mi vida este último tiempo, además de las novedades de mis padres. Para empezar, estoy en la universidad y me está yendo normal. Es difícil como podría esperar, pero es un buen desafío que tener. Antes tenía que luchar por el afecto de mis padres. Ahora solo me preocupan los próximos exámenes. Así que la vida es buena. En cuanto a mis padres, cuando mis abuelos dijeron que ellos les devolvieran el dinero, no lo dijeron para mostrar su punto. Realmente lo decían en serio. Según mi abuelo, la suma es de unos $187,000, lo cual no es poco para nada. Si recuerdan, mis padres habían exigido $120,000 por mí, lo cual era un poco ridículo. Pero aún así, todavía le deben a mis abuelos $67,000. No es que mi abuelo los vaya a llevar a juicio. No tiene tiempo para eso. Solo quiere pasar su tiempo pescando y jugando golf. Pero me dijo que se va a asegurar de recordárselo cada vez que tenga la oportunidad, lo cual para mi padre va a ser todo un estrés. Por otro lado, está la demanda que ha presentado el taxista y su abogado, que es de cerca de $60,000. Por lo tanto, ahora mis padres tienen una deuda de más de $120,000. Además, siempre han dependido de mis abuelos para cubrir algunos gastos. Pero ahora no solo les deben dinero, sino que además no pueden recurrir a ellos. Incluso yo, que recién comienzo a estudiar literatura, veo la justicia poética en todo eso. Ya sé, es un mal chiste, pero seguramente todas las personas, salvo mis padres y mi hermana, lo encontrarán gracioso. Actualización 5. Ha pasado casi un año desde mi última actualización, ya que ahora estoy en mi segundo año y he podido mejorar académicamente en este tiempo. Sin dudas, enfocarme solo en una cosa está rindiendo sus frutos. Pero pensé en hacer esta actualización porque ha habido novedades con mis padres. Por un lado, han tenido que volver a hipotecar la casa para pagar al taxista. Según tengo entendido, la tasa de interés es bastante mala, porque no es como si mis padres tuvieran un buen puntaje crediticio. De todas formas, mis padres le han dicho a mi hermana que lo pague, ya que ahora está trabajando en un estudio de arquitectura. Lo malo para ella es que la paga no es muy buena, así que todo el dinero es para pagar su deuda, por lo que aún sigue viviendo con mis padres. En cuanto a mis abuelos y la deuda con mis padres, mi abuelo le ha dado el ultimátum para que le pague lo que le debe, ya que mientras no lo haga, él no lo pondrá en su testamento. A mi abuelo no le importa mucho el dinero, pero sí meterse con mi padre después de todo lo sucedido. Además,
Le dijo que se apresure porque no es como si se estuviera haciendo más joven. Aquí, esas fueron textualmente sus palabras. Pero dejando de lado el dinero, no hay nada más que contarles, ya que no he tenido contacto con mis padres y mi hermana en todo este tiempo. Quizás porque están bloqueados, o quizás porque no lo han intentado. De cualquier forma, lo prefiero así.